Cordial saludo a todos los participantes del coloquio de investigación multidisciplinaria 2023. A continuación voy a compartir con ustedes el artículo titulado Orientaciones para evaluar formativamente y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los autores, quien les habla, Julián Orlando Vargas Paredes, estudiante del programa de doctorado en educación de la Universidad Americana de Europa, y el doctor José Andrés Castillo Hernández, patrón veracruzano de investigadores. En el ámbito educativo estamos acostumbrados a definir la evaluación como un proceso de control, de medición, de calificación, de promoción de los estudiantes. Sin embargo, a través de las últimas investigaciones en este campo, consideramos que la evaluación es un elemento clave en el proceso educativo que le permite al docente verificar el grado de efectividad de su práctica y a los estudiantes poder verificar el grado de avance en su aprendizaje. En Colombia, desde el 2006, la sociedad viene solicitando entender el proceso de evaluación como el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, en el año 2009, el Ministerio de Educación emitió el decreto 1290, el cual indicó principios, lineamientos y facultó a los establecimientos educativos para elaborar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, promulgando una evaluación integral que favorezca el mejoramiento de la calidad educativa. Este documento es un conjunto de pautas que buscan recopilar información sobre el aprendizaje para tomar decisiones de ajuste, superación de dificultades y mejoramiento de los procesos. Se basa en criterios de evaluación y niveles de desempeño. Tienen en cuenta no solamente el aprendizaje cognitivo del estudiante, sino el desarrollo social, emocional, físico y personal. Promulgan la participación de la comunidad educativa. Tiene en cuenta dos ámbitos, uno interno que es el aula de clase y uno externo que son las pruebas que se aplican al sector educativo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tiene unos propósitos, como lo son identificar las características de los estudiantes, generar información para orientar procesos de enseñanza y aprendizaje, establecer estrategias de apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje, población con discapacidad, población con talentos excepcionales y además brindar información para el ajuste de los planes de mejoramiento institucional. Los alcances están directamente relacionados con los ámbitos. El problema que identificamos y que dio origen a este artículo es la brecha que existe entre los procesos de enseñar, aprender y evaluar. En una educación tradicional, estos procesos se desarrollaban de forma secuencial. El maestro en primera medida enseñaba y consideraba que al estudiante le tocaba la tarea de aprender, y en un tercer momento, que se denominó evaluación, a él le correspondía evidenciar su aprendizaje a través de la presentación de pruebas orales o escritas. Eh, la incorporación de evaluación externa desarrolló una cultura en los estudiantes donde se estudiaba no para aprender, sino para pasar o aprobar el examen. En consecuencia, se empezó a vivir unas tensiones donde se ponía en juego si era mejor memorizar o era mejor implicar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, y en las prácticas de aula se empezaron a vivir espacios donde era más importante lograr respuestas correctas que procesos de pensamiento. Esto explica un poco los resultados de pruebas externas. Para Colombia, en PISA 2018, el promedio fue inferior a la media de todos los países que hacen parte de la OCDE. El 50% de los participantes se ubicaron en el nivel 2 de la lectura y ciencias, en 6 niveles que contempla la prueba. En matemáticas solo el 35% logró ubicarse en este mismo nivel. El 40% de los participantes obtuvieron bajo nivel de logro en las tres áreas evaluadas.
Y para completar, en la evaluación externa nacional tuvimos un descenso de 5 puntos entre los años 2014 y 2021. ¿Qué indican estos resultados? La dificultad que tienen los estudiantes para lograr los aprendizajes esperados. eh, la importancia de las pruebas externas ha hecho que los maestros se dediquen más a preparar a los estudiantes para pruebas externas que para el desarrollo de procesos de pensamiento. eh, las prácticas de aula buscan más que el estudiante logre respuestas correctas, dejando de lado pues, sus procesos de pensamiento y de formación. Además, encontramos que hay una falta de cultura sobre el uso de la información que generan estas pruebas externas para el ajuste del currículo y las prácticas pedagógicas. Contrarrestar estas situaciones requiere de la aplicación efectiva de la evaluación formativa. Si nosotros trabajamos la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de forma paralela, vamos a poder garantizar lo que nos informa Anijovic y Capelletti, que es buscar corregir a tiempo las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes, toda vez que ya no va a estar al final la evaluación. Vamos a poder identificar dónde se presentan las dificultades y corregirlas con participación de estudiantes y generando información confiable para poder avanzar frente a los objetivos que se proponen. Por su parte, Ravela, Picaroni y Laureiro indican que la evaluación formativa es un proceso sistemático que busca reflexión, comprensión y aprendizaje. Para ellos, la retroalimentación es un factor importantísimo, ya que le permite al estudiante avanzar en sus procesos y a los docentes ajustar sus prácticas pedagógicas. Clavijo indica que la evaluación formativa es un instrumento eficaz para desarrollar procesos de aprendizaje significativo. El objetivo de este artículo es, pues, proporcionar pautas sobre el uso de la evaluación formativa con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología que se utilizó fue la revisión sistemática de información. Los procesos que se realizaron fue definir el tema, buscar información especializada, recopilar documentos y hacer análisis de información, discusión de resultados y elaboración de conclusiones. Dentro de los resultados encontramos que debemos disminuir las prácticas tradicionales centradas en la transmisión de información y buscar unas prácticas de aula que beneficien la participación, la indagación, la reflexión y la autonomía de los estudiantes. Necesitamos conversar en las aulas, necesitamos ponernos en comunicación entre el docente y los estudiantes y los estudiantes y sus compañeros, dándole uso y vida a los conocimientos previos y la vinculación de experiencias de vida que tienen los estudiantes en sus casas, en sus barrios, en sus comunidades, como elemento de motivación. De esta forma vamos a generar cambios en las prácticas pedagógicas que van a beneficiar los aprendizajes. Por otro lado, Murillo indica que la evaluación formativa requiere un trabajo articulado entre los docentes y los estudiantes, generando una corresponsabilidad entre ellos para lograr aprendizajes de calidad. En consecuencia, él nos indica que para iniciar debemos indicar qué se desea lograr, qué avances con el desarrollo de las actividades se reflejan en el trabajo y qué decisiones con base en la retroalimentación vamos a tomar y qué elementos debemos introducir para lograr las metas que nos proponemos. Si hacemos este trabajo articulado, el maestro va a tener ganancia en su conocimiento disciplinar y en el perfeccionamiento de la práctica pedagógica, y el estudiante va con su participación va a darse cuenta del uso del conocimiento que tiene, va a generar autonomía para poder afrontar nuevas tareas y actividades, va a desarrollar procesos metacognitivos, toda vez que va a comparar qué sabe de la tarea con sus recursos y sus potencialidades y trazará un plan estratégico para desarrollarlo, y posteriormente tendrá la capacidad de regular su disposición y su trabajo, su persistencia hasta lograr el desarrollo del mismo. Este autor nos indica que es necesario en evaluación formativa trabajar técnicas e instrumentos, toda vez que la evaluación tiene varios puntos y aristas que observar, que tenemos que vincular experiencias significativas y situadas lo más cercanos
a la cotidianidad del estudiante y realizar una retroalimentación eficaz. Por su parte, Orteguera, Pérez y González nos indican 5 razones por las cuales se debe evaluar formativamente la producción de los estudiantes. La primera es que se desarrolla conciencia sobre el trabajo escolar, es decir, comprensión sobre los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. El estudiante va a autorregular tiempos, equipos, eh, trabajos con sus compañeros para lograr el desarrollo y el cumplimiento de las actividades. Transforma capacidades en competencias, es decir, que lo importante aquí no es que llegue al final de la actividad, sino cómo usa lo que sabe para poder enfrentar con calidad el desarrollo de las actividades. La cuarta es la retroalimentación y la interacción. Todos los que participamos en el proceso de aprendizaje tenemos la oportunidad de retroalimentar nuestro propio trabajo como el de nuestros compañeros. E indudablemente estas comunicaciones y conversaciones van a mejorar la práctica de los docentes. Para Ravela, Picarón y Laurerio indica que hay 3 actores fundamentales, el docente, el estudiante y sus pares o sus compañeros de clase, que hay 3 procesos cruciales hacia dónde vamos, que son el objetivo de aprendizaje, dónde estamos con el desarrollo de las actividades, hacemos visible el aprendizaje y podemos determinar en qué punto estamos frente a los objetivos y con base en las debilidades trazar estrategias de mejoramiento para responder a la pregunta de cómo mejoramos. La combinación de estos elementos generan 5 estrategias de acuerdo al autor. La primera, la comprensión del objetivo y criterios. La segunda, la creación de actividades para hacer visible el aprendizaje. Tercero, una retroalimentación oportuna y eficaz con base en los criterios y con base en el objetivo de aprendizaje. Esta información le permite al estudiante volverse una fuente de aprendizaje para sus compañeros, lo que lo hace motivante participar en su proceso de formación. Y lo último, el grado de corresponsabilidad que nos asiste tanto a estudiantes como a docentes en este proceso de formación. Por su parte, ASIU indica que lo más importante de la evaluación formativa es la participación y la interacción. La comunicación es un factor importante, la reflexión no la podemos dejar atrás y la retroalimentación sigue siendo un elemento clave en el proceso de formación. Aquí lo importante es comprender el aprendizaje y no medir las capacidades de los estudiantes. Como conclusión, tenemos que la evaluación formativa permite hacer seguimiento y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, evita el fraccionamiento entre enseñanza, aprendizaje y evaluación, fomenta la reflexión, comprensión y aprendizaje, permite observar, analizar información, comprender cómo está aprendiendo el estudiante, identifica las dificultades y con base en ellas toma decisiones para mejorar. Se necesita revisar los sistemas de evaluación institucional para mirar cómo está la participación, la conciencia y la corresponsabilidad de la comunidad en frente al desarrollo de las habilidades. Dentro de las pautas de la evaluación formativa se requiere acordar los objetivos, establecer actividades acordes a ellas, ofrecer retroalimentación que haga uso de los criterios de evaluación pactados y que permitan orientar la toma de decisiones para poder avanzar y acompañar a los estudiantes en estos procesos de formación. Estas características motivan a los estudiantes a hacer uso de su conocimiento y participar en los procesos de autoevaluación y coevaluación. Convoca al docente a perfeccionar su práctica docente y a promover el diálogo y la participación entre estudiantes y sus pares. Así que a continuación dejo las referencias que justifican este artículo realizado y les agradezco a todos su atención. Muchas gracias.